noches, amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Estamos listos para iniciar la emisión estelar de Noticias 7, también a través del telégrafo.com, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Fernando, buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Gracias por acompañarnos esta noche acá en el Noticiero Estelar. Recuerden que ya sus pantallas aparecen en cualquier momento el código QR. Como siempre, los invitamos a que los escaneen con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Arrancamos. En medio de críticas mundiales y a pesar de los intentos de la oposición, Nicolás Maduro se autoproclamó presidente de Venezuela para su tercer periodo hasta el 2031. Durante su discurso, Maduro se burló de Edmundo González y también de Javier Milei, presidente de Argentina. Ciudadano Nicolás. Ante los ojos del mundo y frente a serios cuestionamientos internacionales, Nicolás Maduro se autoproclamó presidente de Venezuela para lo que será su tercer periodo de 6 años, del 2025 hasta el 2031. El juramento lo tomó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, su amigo y coideario chavista. Una vez autoproclamado tras firmar las actas, Maduro dio declaraciones. Ellos pretendieron y convirtieron la elección presidencial de un país tranquilo, pacífico, humilde, eso sí grandioso en sus glorias, en su historia, en una elección mundial. Pero esta toma de posesión venezolana, constitucional, no la pudieron impedir y es una gran victoria de la democracia venezolana. Y no desaprovechó la oportunidad para burlarse del presidente electo Edmundo González, a quien llamó Guaidó 2.0. ¿Quién se cayó por ahí? Llegó Edmundo. ¿Cómo yo estoy esperando que él llegue? Estoy nervioso. También mencionó al presidente de Argentina, Javier Milei, a quien llamó nazi sionista. La extrema derecha encabezada por un nazi sionista, un sádico social llamado Javier Milei, junto al imperio norteamericano, cree que le puede imponer a Venezuela un presidente. A Venezuela no le impone un presidente, nadie en este mundo. Al evento de posesión no asistieron la mayoría de mandatarios de la región, únicamente Miguel Díaz-Canel de Cuba y Daniel Ortega de Nicaragua, también catalogado como dictador. Quien también asistió a la posesión fue el ministro de Integración de República Dominicana, Miguel Mejía. Él inmediatamente fue destituido por el presidente Luis Abinader, quien abiertamente reconoce a Edmundo González como presidente de Venezuela. Después de su autojuramento, Maduro puso a prueba a sus Fuerzas Armadas, quienes le rindieron homenaje. Edison Saavedra, Noticias 7. Y tras la posesión de Nicolás Maduro, el Ecuador condenó este acto y lo calificó como un irrespeto a la voluntad popular venezolana, al asumir un cargo arbitrariamente arrebatado al pueblo. La Cancillería, en sus redes sociales, reiteró que para el país el presidente legítimo de Venezuela es Edmundo González Urrutia, por lo que se lamentó que en esta nación sudamericana siga una senda dictatorial y que Maduro condene a su pueblo a un agobio futuro sin libertad ni respeto a los derechos políticos y sociales. Días atrás, el presidente Daniel Noboa se reunió por vía telemática con González y con María Corina Machado para expresarle su respaldo y expresar el deseo de que recupere la democracia del país venezolano. Gobiernos reaccionaron de maneras diversas a la investidura de Nicolás Maduro como gobernante de Venezuela durante los próximos 6 años. Yair Díaz nos reporta desde Bogotá. El nuevo periodo presidencial será el periodo de la paz. La investidura de Nicolás Maduro para gobernar Venezuela durante los próximos 6 años ha generado una marcada división en Latinoamérica. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no reconoce el resultado de las elecciones de julio pasado. El esfuerzo de Colombia, si es invitada por el pueblo venezolano, es ayudar a que el pueblo de Bolívar pueda expresarse libre y soberanamente. Con la fuerza de nuestra historia. El mandatario de República Dominicana, Luis Abinader, destituyó a su canciller Miguel Mejía por haber asistido al acto de posesión de Nicolás Maduro, quien nunca mostró actas que acrediten su triunfo electoral. Queda derogado el artículo 26 del decreto número 246/16 del 14 de septiembre de 2016,
que designó a Miguel Mejía como ministro sin cartera para políticas de integración regional. El presidente de Chile también se mostró muy crítico. Y desde la izquierda política les digo, el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura. La Unión Europea y Canadá impusieron sanciones a altos funcionarios de Maduro por su presunta participación en actos que socavan la democracia y los derechos humanos. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, repudió los actos en contra de los líderes de la oposición en Venezuela. Nosotros nunca hemos estado a favor de la criminalización de la oposición política. El gobierno venezolano decidió cerrar la frontera terrestre con Colombia y suspendió los vuelos entre los dos países hasta el próximo lunes. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Y aunque estaba previsto que Edmundo González retornara este viernes a Venezuela para tomar posesión, el gobierno de Nicolás Maduro cerró el espacio aéreo, por lo que fue imposible su ingreso. Sin embargo, la oposición indicó que no, que la lucha continuará. Edmundo González no pudo posesionarse este viernes como presidente de Venezuela. El líder opositor se tuvo que quedar en República Dominicana por sugerencia de la otra figura contraria al régimen de Nicolás Maduro, María Corina Machado, quien se pronunció al mundo desde la clandestinidad. El régimen no solo ha cerrado el espacio aéreo de Venezuela, sino que ha activado todo el sistema de defensa aérea. Hemos, por lo tanto, evaluado todo esto y decidimos que no es conveniente que el día de hoy el mundo ingrese a Venezuela. Le he pedido que no lo haga porque su integridad es fundamental para la derrota final del régimen. Según Machado, Edmundo González volverá a su país cuando las condiciones sean adecuadas. Y es que había dificultad para su retorno. Cerraron el espacio aéreo para que no permitir entrada ni por mar, ni por tierra, ni por aire. Entonces, lógicamente, ya fue imposible. Con esa medida, el gobierno venezolano bloqueó la posibilidad de que González y los expresidentes que lo respaldan ingresaran. Sin embargo, la oposición dice que no bajará los brazos. En el desarrollo de los acontecimientos de hoy y mañana, tendremos mucho movimiento, no solamente en Venezuela, sino en todas las ciudades del mundo. En 150 ciudades del mundo se protestó el jueves contra Maduro y en Venezuela en al menos 180. Por eso María Corina Machado aseguró que el régimen está por caer, pese a que este viernes Maduro se posesionara por 6 años más en el poder. Hoy no se puso la mano en el pecho, se la puso en el tobillo como un grillete que cada día le apretará más. Machado también reveló que se encuentra bien luego de un intento de secuestro, del que consideran demuestra que adentro del régimen hay división. Hay una parte del gobierno que la quiso apresar y hubo otra parte que la mandó a liberar. O sea, ellos no están totalmente unidos en una sola línea. La estrategia de la oposición es continuar con la presión internacional y social hacia Maduro, acusado de fraude electoral, pero quien además carece del respaldo político de Estados Unidos. De hecho, esa nación ofrece $25 millones como recompensa por él, otros 25 millones por el ministro del Interior Diosdado Cabello y 15 millones por el ministro de Defensa Vladimir Padrino. Los tres son buscados por conspiración y narcotráfico. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Horas más tarde, Edmundo González se pronunció desde República Dominicana para agradecer el respaldo internacional y reiterar que la Constitución venezolana fue violada por Nicolás Maduro. En un pronunciamiento compartido en sus redes sociales, indicó que prepara las condiciones para volver a su país y asumir la presidencia. Para ello, le envió un mensaje a las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Escuchemos. Como comandante en jefe, ordeno al alto mando militar desconocer órdenes ilegales que les sean dadas por quienes confiscan el poder y preparen mis condiciones de seguridad para asumir el cargo de presidente de la República que me confió la soberanía popular. Y a los cuerpos militares y policiales les ordeno el cese de la represión. A las instituciones nacionales les digo, por la paz de la República deben desconocer al régimen ilegítimo que ha pretendido confiscar nuevamente el poder.
Los periodistas ecuatorianos Denis Molina y Fabricio Vela serán los moderadores del debate presidencial previsto para el domingo 19 de enero. Esta designación la hizo por unanimidad el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Los preparativos de las elecciones de febrero y abril de este año siguen su curso conforme la planificación establecida por el Consejo Nacional Electoral. Este viernes, el Pleno del organismo designó por unanimidad a los comunicadores ecuatorianos Denis Molina y Fabricio Vela como moderadores del debate presidencial 2025 previsto para el próximo domingo 19 de enero. Los consejeros electorales destacaron la trayectoria profesional de los periodistas seleccionados como moderadores del debate. Periodistas de gran reconocimiento y trayectoria profesional para que lideren la conducción del debate presidencial obligatorio que se desarrollará el próximo 19 de enero a partir de las 19 horas. Que los miembros del Comité Nacional de Debates designados para las elecciones generales 2025 realizaron la valoración de los perfiles profesionales de conformidad con los criterios de selección establecidos en el artículo 19 del mencionado reglamento. El debate presidencial de la primera vuelta será transmitido en cadena nacional de radio y televisión a partir de las 19 horas. Tendrá una duración de 3 horas y estará dividido en 2 franjas horarias de 8 candidatos, con una duración de 90 minutos cada una. La primera de 19 a 20 horas 30 y la segunda de 20 horas 30 a 22 horas. Es que los moderadores ya no formulen las preguntas, sino que los propios candidatos las hagan como parte de su responsabilidad y compromiso en analizar con criticidad y reflexión todos los planes de trabajo. A menos de un mes de la primera vuelta, el Consejo Nacional Electoral informó que hasta la fecha está impreso el 66% de papeletas, 52% de documentos electorales, 84% de plantillas braille y 62% de señaléctica electoral. Además, este viernes vence el plazo para la inscripción y registro de personas naturales y jurídicas interesadas en ejecutar encuestas a boca de urna y pronósticos electorales para los comicios venideros. Javier Ceballos, Noticias 7. El candidato presidencial de Acción Democrática Nacional, Daniel Noboa, recorrió las calles de Guayaquil como parte de sus actividades de campaña para las elecciones de febrero próximo, mientras que otros aspirantes a Carondelet también cumplieron actividades en el puerto principal. Daniel Noboa realizó un recorrido por las calles del sur de Guayaquil como parte de sus actividades por campaña electoral para las elecciones de febrero próximo. Varios ciudadanos salieron a la calle para ovacionar y apoyar al candidato presidencial. Esta es la primera actividad del aspirante a Carondelet en el puerto principal. En una tarima se refirió a la necesidad de una asamblea para que exista gobernabilidad en el país. Y que sabe qué es lo que hay que hacer, sabe qué es lo que debemos hacer para ya cambiar este país de una vez por todas, que es rayar todos 7 para presidente, para asambleísta, para parlamentario andino. Hoy hemos juntado a los 4 distritos de Guayas y a todos sus asambleístas, porque los vamos a necesitar y ellos los necesitan a ustedes. Yo necesito también una asamblea con la que se pueda trabajar. De su parte, la candidata por la Revolución Ciudadana, Luisa González, también hizo su lanzamiento de campaña en Guayaquil. No obstante, en las primeras horas del día brindó una entrevista en medios de comunicación donde se refirió a la situación de Jorge Glass, quien cumple 2 sentencias de corrupción en la cárcel de La Roca en el puerto principal. Pues yo entregaré su salvoconducto y que vaya a México, que es donde le correspondería ir. De igual manera, Henry Cocalón, de Construye, estuvo en el puerto principal, pero sus actividades se centraron en dar entrevistas en medios de comunicación, donde se refirió a la extracción petrolera. Vamos a seguir explotando el petróleo ecuatoriano porque necesitamos esos recursos. Vamos al modelo de contratos de participación para que la empresa privada, nacional y extranjera, arriesgue, invierta, haga la exploración y la explotación y obviamente el Estado recibe. Quien también se refirió a temas económicos, pero en Quito, fue la candidata por el Partido Sociedad Patriótica, Andrea González, quien se pronunció por el impuesto a la salida de divisas. Y nosotros nos hemos propuesto reducir el ISD y el ICE porque ya estaban en 2.5. Y ahora en abril no solamente viene el aumento del costo del impuesto de salidas de divisas para bienes de capital, sino también de producción. Los candidatos que buscan llegar a Carondelet tienen oportunidad para hacer campaña hasta el próximo 6 de febrero. Edison Saavedra, Noticias 7.
Y hasta el momento el 52% de los miembros de las juntas receptoras del voto del país se ha capacitado a nivel nacional para participar en las elecciones del 9 de febrero próximo. Mientras tanto, en Pichincha se han presentado a las capacitaciones el 40% de los convocados. La delegación electoral de Pichincha es uno de los 33 centros activos de capacitación en la provincia para los 49.357 miembros de juntas receptoras del voto, designados para las 7.057 juntas que se instalarán el día de las elecciones, incluidas las 6 juntas receptoras del voto en casa. Hasta este lugar acuden servidores públicos, estudiantes, empleados privados para capacitarse de manera práctica en la labor a desempeñar. Me gustó mucho porque se interactúa bastante con la documentación para poder hacer los procesos de forma práctica. Hicimos ejemplos de cómo va a ser con las papeletas, con todo. Se replicó todo el proceso. En total son 4 fases de la capacitación que incluyen la instalación, votación, escrutinio y embalaje y envío. Pichincha amanece con el 40% de ciudadanos que ya han sido capacitados. Hablamos de un global de 49.357 ciudadanos que fueron designados por proceso aleatorio. La ley establece también sanciones del 10% de un salario básico unificado, es decir, $47 por no capacitarse, un monto similar por no sufragar. Además, 15% de un salario básico unificado, es decir, $70.50 por no conformar la Junta. Y en caso de abandono de la misma, la infracción electoral grave sancionada con multa de 11 a 20 salarios básicos unificados, es decir, que puede pasar de $5.170 a $9.400. Y si usted se capacitó, conformó la Junta Receptora del Voto, pero se ausenta injustificadamente, el Código de la Democracia establece una infracción electoral grave y la multa va desde los 11 a los 20 salarios básicos unificados. Es decir, que fácilmente supera los $5.000 de sanción económica. El proceso de capacitación se extenderá hasta el 8 de febrero, es decir, un día antes de las elecciones. Los fines de semana se puede acceder a las capacitaciones en las parroquias rurales. Romer Garzón, Noticias 7. Mediante el decreto ejecutivo 503, el jefe de Estado Daniel Noboa intervendrá presencialmente en las reuniones de directorio de Petroecuador, CENEL, SELEC y la empresa de hidrocarburos. Trascendió que esta decisión responde a su interés de seguir de cerca los procesos que se ejecutan en las que son consideradas las 4 empresas públicas más grandes del país. El documento oficial fue difundido la tarde de este jueves. El primer mandatario tomó la decisión de intervenir de manera directa y deja sin efecto la designación de su delegado en las sesiones de directorio de las empresas públicas Petroecuador, Corporación Nacional de Electricidad CENEL, Corporación Eléctrica del Ecuador SELEC y Empresa de Hidrocarburos. En el decreto no se precisan a profundidad las razones de esta decisión. Sin embargo, trascendió que el primer mandatario quiere seguir de cerca y a detalle los procesos y decisiones que se toman en estas empresas públicas. Quien era el delegado del Ejecutivo en estas instituciones, Miquel Sensi Contugui, quien es director del Centro de Inteligencia Estratégica, seguirá como representante del gobernante en los directorios de las empresas públicas Santa Bárbara, Astinave y Flopec. Javier Ceballos, Noticias 7. Y este viernes una unidad judicial revocó las medidas de protección administrativas otorgadas a Verónica Abad por la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de las Mujeres por supuesta violencia de género por parte del presidente Daniel Noboa. En la resolución judicial se determinó que la denuncia de Abad no cuenta con argumentos jurídicos que demuestren el presunto consentimiento de ese delito y que las acciones efectuadas por el jefe de Estado fueron en el marco de sus competencias constitucionales. Agentes de la policía y delegados de la Fiscalía acudieron este viernes a la Secretaría General de la Asamblea para entregar la notificación al secretario del Parlamento, Alejandro Muñoz, sobre el inicio de la fase preprocesal de investigación previa respecto a una denuncia interpuesta por el jefe de Estado por el presunto delito de simulación y usurpación de funciones públicas. En un comunicado, la Asamblea aclaró que no se trató de un allanamiento, sino del cumplimiento de una diligencia judicial.
Cambiamos de tema. Las condiciones meteorológicas en el país, con lluvias entre intensas y moderadas, se modificarán en las próximas 72 horas. Esto debido al ingreso de masas de aire seco provenientes del Pacífico y de la Amazonía. Con ello se prevén días más soleados y mayor radiación en gran parte del territorio nacional. En estas imágenes satelitales en color amarillo se evidencia la llegada de las masas de aire seco, las más cercanas desde la Amazonía y las otras desde el océano. Este comportamiento dinámico de la atmósfera desplazará las masas de humedad que estaban presentes en el país y provocaban las lluvias, que van a dar paso a que tengamos nosotros cielos parcial nublados o con poca cantidad de nubes, y esto va a venir acompañado de incrementos de temperatura durante el día e índices de radiación que pueden oscilar entre niveles altos y extremadamente altos. Sin embargo, y a pesar de la llegada de este aire seco, no se descarta la posibilidad de precipitaciones aisladas y moderadas, por ejemplo, en la parte interna de la región litoral, principalmente en las provincias de Santo Domingo, Los Ríos y parte de Manabí. Igualmente en la sierra sur del país, en las provincias de Loja, El Oro, Zamora Chinchipe y parte también de Azuay. Y hay que tener precaución en estas zonas porque al tener días consecutivos de lluvias, el suelo ya está saturado y pueden empezar a existir deslizamientos, derrumbes, entonces mucha precaución en la zona sur del país. En la capital, mientras tanto, se presentarán condiciones de buen tiempo y alta radiación. La temperatura va a ir aumentando en comparación a los días previos, por lo que se recomienda más bien usar bloqueador solar, no exponerse al sol especialmente en las horas del mediodía, que es entre 12 y 2 de la tarde, donde los índices de radiación están en los niveles más altos. Aunque no se anticipan eventos climáticos extremos como en las últimas semanas, se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de las cuentas oficiales. Romel Garzón, Noticias 7. Operativo antidelincuencial. Agentes de la Policía Judicial de Quito capturaron a 3 presuntos implicados en un delito de asalto bajo la modalidad de sacapintas. Los sospechosos serían parte de una organización delictiva que estaría operando en varias ciudades. La policía fue alertada del robo a una pareja de extranjeros e inmediatamente las unidades investigativas de la Judicial del Distrito Metropolitano de Quito se activaron y en flagrancia siguieron la ruta de escape de los sacapintas. En un allanamiento realizado en el sector de Rumicucho, lograron la captura de una mujer a quien le encontraron parte del dinero sustraído. Quien en su poder tenían en el bolso al interior del vehículo $1.500, 10 cartuchos 9 milímetros, pero otros optaron por salir de Quito. Una pareja fue ubicada en la ciudad de Ibarra. Por las características y videos de seguridad, habrían participado en el hecho delictivo registrado a la altura de las avenidas República del Salvador y Portugal, norte de la capital. Salen igualmente con 2 motocicletas y 2 vehículos de seguimiento, en donde son interceptadas este taxi. En el interior se encontraban las personas extranjeras. A la ciudadanía recordar que el traslado de valores es un servicio gratuito que ofrece la Policía Nacional. No importa el monto, es mejor prevenir que lamentar. En este caso, los delincuentes habrían perfilado a las víctimas al interior de la agencia bancaria. Pudimos verificar que una de las personas detenidas se encontraba en el interior del banco. Para solicitar el servicio solo tiene que coordinar con el EQ 911 o acercarse a la unidad de policía más cercana de donde va a realizar el movimiento del dinero. El trámite le lleva par de minutos. Seamos preventivos y nosotros estaremos prestos para custodiar y garantizar el traslado y evitar este tipo de delitos. El operativo dejó 3 personas detenidas, 2 ecuatorianos y un colombiano. Iván Casamen, Noticias 7. Y el ejército ecuatoriano, a través de la Brigada de Selva 19 Napo, ejecutó varios operativos en las provincias de Orellana y Sucumbíos. En el límite fronterizo con Colombia, una de las patrullas militares destruyó más de 10.000 plantas de hoja de coca. Con ayuda de equipos tecnológicos y con información de inteligencia militar, las patrullas llegaron hasta el sector de Puerto Rodríguez del cantón Putumayo en la provincia de Sucumbíos durante la operación de reconocimiento y vigilancia fluvial en el límite político internacional. Identificaron un sector que fue utilizado para cultivar cerca de 10.000 plantas de hoja de coca. Los uniformados, por orden de autoridad competente, destruyeron el sembrío que estaba en aproximadamente 1 hectárea. La erradicación de esta plantación
implementación afecta significativamente a la producción de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y a las finanzas ilegales de los grupos ilegales armados GIAS. Así también realizando operaciones de reconocimiento y seguridad hidrocarburífera, una patrulla militar localizó en una zona rural del cantón Chuchufindi piscina clandestina de almacenamiento de combustible que guardaba 3.000 galones de derivados de hidrocarburos, gasolina blanca que es utilizada para la elaboración de drogas. El bloque de seguridad continuará trabajando para la seguridad y protección de la nación. Mientras en el cantón Joya de los Hachas, provincia de Orellana, otra patrulla militar localizó una bodega de almacenamiento clandestino de combustibles. En el sitio los uniformados se toparon con 4.800 galones de derivados de hidrocarburos y un tanquero que aparentemente pretendía movilizar otros 2.100 galones. Además se aprehendió 5 ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana. Y en este resumen de operativos ejecutados por las Fuerzas Armadas, les contamos que en 2 allanamientos realizados en 2 barrios del cantón Chuchufindi, decomisaron 11 armas de fuego de diferente calibre, así como munición. Una persona fue detenida para investigaciones. Una vez asegurada el área, se entregó una cadena de custodia, todo el armamento. Acciones militares en defensa de la soberanía e integridad territorial. Iván Casamen, Noticias 7. Buenas noticias. Entre enero y noviembre del 2024, el Consejo de Educación Superior CES aprobó 604 carreras de universidades públicas, universidades técnicas particulares, institutos públicos y particulares. Entre las novedades se destacan nuevas áreas del conocimiento que van desde el arte para videojuegos y bienes raíces, de acuerdo con las nuevas tecnologías y las necesidades económicas y productivas de la sociedad. Las posibilidades de acceso a la educación superior para nuevas carreras son cada vez más amplias en el país. En 2024 se aprobaron 604 carreras, de las cuales 364 son de formación técnica y tecnológica y 240 de grado. De ellas, 205 son bajo la modalidad presencial y 134 en línea, además de otras en modalidades semipresenciales, híbridas y duales. Todo esto de acuerdo con las expectativas de los estudiantes y de los sectores económicos y productivos. No podemos a los chicos enseñarles marketing en 4 años cuando lo que necesitan es saber cómo utilizar los medios digitales para poder llegar a más población con sus productos a las empresas. Pero de todas las carreras existen nuevas opciones de aprendizaje, por ejemplo, en arte para videojuegos, bienes raíces, biodiversidad y recursos genéticos, comunicación y gestión de datos con inteligencia artificial, electromovilidad y transporte sostenible, escaparatismo, Internet de las cosas y computación en la nube, modelado BIM para la industria de la construcción, nutrición animal, pedagogías interculturales y etnoeducación, entre otras. Necesitamos que las bienes raíces, que el movimiento de propiedad de los locales, de los departamentos, se los haga de manera profesional. Y para eso no hay que estudiar 4 años ni 5 años. Basta con 2 años y ya tengo un título de tercer nivel que me permite insertarme en el mundo laboral de manera formal y mejorar la economía del país. Desde 2022, el Consejo de Educación Superior permitió que las universidades e institutos educativos propongan las carreras necesarias según las necesidades y expectativas tanto de los estudiantes como de la sociedad. Romero Garzón, Noticias 7. Ecuador es el segundo país de Sudamérica con equidad de género en el gabinete ejecutivo, según el último ranking elaborado por ONU Mujeres. En nuestro país, las carteras de Estado se encuentran lideradas por mujeres en un 51.09% durante el 2024, una cifra que supera el 35% a gobiernos anteriores. De un total de 27 ministerios, 14 fueron ocupados por mujeres, siendo el mayor número de jefas de cartera de Estado de todo el continente. Chile no supera en el ranking por 3 puntos porcentuales, mientras que Colombia es tercera, 9 puntos por debajo de nuestro país. Los virus y las infecciones tendrán un nuevo nivel de seguimiento gracias a la inauguración del primer laboratorio de bioseguridad nivel 3 en Ecuador. Este espacio de vanguardia permitirá el estudio avanzado de las enfermedades que afectan a los ecuatorianos, marcando así un hito en la salud pública y la investigación científica del país. El primer laboratorio de bioseguridad nivel 3 ya es una realidad para Ecuador.
Este espacio, equipado con tecnología de punta, permitirá el estudio y manejo de patógenos de alto riesgo, fortaleciendo nuestra capacidad científica y reduciendo la dependencia de infraestructura extranjera. Es una infraestructura especializada en el cual se atenderá y se dará respuesta oportuna ante posibles pandemias o epidemias que sucedan o puedan presentarse en nuestro país. Este proyecto es fruto del esfuerzo conjunto entre la Cooperación Alemana al Desarrollo, el Ministerio de Salud Pública y otras entidades estratégicas, impulsado tras la pandemia de COVID-2019. Su objetivo principal es alcanzar la soberanía sanitaria y la independencia científica. Pero más aún, muy importante, volver a producir aquellas vacunas que dejaron de ser producidas y darle al país este respiro de contar con este apoyo tan importante para la defensa de las enfermedades infectocontagiosas desde el nacimiento a través de toda la vida del ser humano. Ahora Ecuador cuenta con un laboratorio que compite con las mejores de América Latina, capaz de ofrecer resultados precisos sobre enfermedades infecciosas que afectan a nuestra población. Es un avance que coloca al país a la vanguardia en la lucha contra las enfermedades infecciosas. Y en el tradicional barrio de San Marcos, en el centro histórico de la capital, se encuentra el Museo Muñoz Mariño, que abre al público su primera exposición del 2025. Se trata de 35 obras en técnica claro-oscuro del talentoso pintor Juan Carlos Jurado. Esta exposición es gratuita y los visitantes también podrán disfrutar de la belleza de esta casa colonial del siglo XVI. Como si fuesen salidos de la obra de la Divina Comedia de Dante Alighieri, el artista y pintor ecuatoriano Juan Carlos Jurado presentará hasta el próximo 10 de febrero sus obras pictóricas Tiniebla Sagrada y Las Diabólicas. Mis obras expresan de alguna manera las preocupaciones de la vida cotidiana, esa incertidumbre ante el futuro, el miedo, la inseguridad, ¿sí? Y por eso utilizo en casi todas estos tonos oscuros que generan la sensación de tenebrismo. Ambas exposiciones utilizan la técnica del claro oscuro, que para Jurado le permite plasmar de manera más real las figuras y escenas. Se adhiere de esta manera a la tradición barroca, es decir, a esta escuela que proviene de Europa y que tuvo también sus representantes en Ecuador. Además, incluyó una selección de dibujos que fueron la preparación de Jurado antes de pintar las obras. Asimismo, presentaré una serie de dibujos que muestran también cuál ha sido mi proceso. Es decir, yo empecé trabajando con el dibujo académico hasta llegar a estas colecciones, a esta obra. La exposición se llevará a cabo en el Museo Muñoz Mariño, en el barrio de San Marcos, en el centro histórico. Este espacio cada mes abre las puertas para artistas emergentes o con trayectoria, según explica su director Raúl Paz. Los maestros o artistas que quieren presentar la obra llegan con un portafolio, del cual hacemos una selección para poder prestar el espacio del museo. Quienes visiten el museo, aparte de poder deleitarse con esta exposición, podrán disfrutar de otros espacios como su biblioteca y además las clases y talleres abiertos que tienen al público. Ofrece cursos de acuarela, dibujo y fotografía para quienes deseen asistir. Visitas guiadas al barrio de San Marcos también realizamos y somos también un espacio seguro de trabajo. El espacio seguro de trabajo es completamente gratuito. El horario de atención es de miércoles a viernes de 11 de la mañana a 7 de la noche, mientras que los sábados, domingos y feriados es de 9 de la mañana a 4 de la tarde y la entrada es libre. Si a usted le gusta el cine ecuatoriano, muy probablemente ha escuchado de la película Ratas, Ratones y Rateros. Bueno, ¿qué le parecería saber cómo están sus personajes al día de hoy? Eso es lo que nos presenta la obra La Misma Sangre, una especie de secuela de la película ecuatoriana que será narrada en teatro. ¿Y cómo te llamas, primo del ángel? Hermano es un delincuente. ¿Habías matado a alguien vos? Tengo la solución a la profunda crisis económica y financiera por la que atravesamos, people. Esto sucedió hace más de 25 años. Es un extracto de la mejor película ecuatoriana de todos los tiempos. Ratas, Ratones y Rateros, un ícono de la cultura popular de los años 90. Y si usted la vio, probablemente se pregunte qué pasó con Ángel o Salvador.
Bueno, hoy la obra de teatro, Mi misma sangre, llega a contarnos qué pasó con ellos. Es una obra escrita y dirigida por Sebastián Cordero, que está con los dos personajes principales de Ratas, Ratones y Rateros. Bueno, es continuar con la aventura, como tú dices. ¿No? De 25 años después, Ángel, Salvador se encuentran en una celda, una cárcel de este país, y comienzan a confrontarse, a hablar, a dialogar. Entonces, después de las exitosas funciones de la obra, deciden regresar con esta producción Marco Bustos y Carlos Valencia. En estas funciones que hemos tenido, nos hemos dado cuenta también que cómo ha conectado con el público los personajes. La obra, que asegura conmover a los espectadores, se presenta en el Teatro del CCI durante todo el fin de semana. Un poco traemos ese contexto, esa narrativa, de una de las narrativas de la cual se sustenta la película Rata, Ratón y Ratero, la traemos acá, no la abandonamos, la mantenemos. Entonces, si quieres sentir la adrenalina, entender una fantástica actuación y ser testigo del verdadero talento, esta será una cita inevitable en estos días.